gallos buscan el día y cruzan la lejanía un canto de alcaraván. Muy bien, y les contamos que en Brasil Nicolás Maduro se reunió con su homóloga Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, mientras en Venezuela el gobierno reveló en un informe la terrible crisis económica por la que atraviesa el país. Luego de aceptar en Argentina que Venezuela atraviesa una ingente crisis económica, el presidente Nicolás Maduro arribó a Brasil junto a su esposa y una comitiva de ministros de Estado. De esta forma concluye su gira mercosuriana luego de visitar Uruguay y Argentina, una gira que ha estado plagada de marchas a favor y en contra, pero sobre todo de una declaratoria de mora económica que coloca a Venezuela en las peores cifras rojas, una realidad que recién se atreven a revelar. La importancia de Brasil para Venezuela radica principalmente en el intercambio económico que el año pasado obtuvo una cifra de 6.050 millones de dólares, obviamente con la balanza inclinada a favor de Brasil. Un informe sacado a la luz por el diario Nuevo Herald, realizado por asesores del gobierno chavista, dan cuenta de la inflación, la escasez de energía y de alimentos por la que atraviesa la nación. Este documento da como responsable a las políticas adoptadas por el socialismo del siglo XXI, advirtiendo sobre un posible estallido social. El mismo documento hace proyecciones desalentadoras como el aumento de la inflación hasta el 33%, la agudización de los problemas de abastecimiento, contracción económica del 4% en el PBI del país y un déficit del sector público equivalente al 15% del Producto Interno Bruto. El documento plantea también soluciones que, lejos de alejarse del modelo chavista, proponen regularizar de manera socialista los órganos reguladores y la actividad económica del país. Así es, y durante la visita que ha hecho Nicolás Maduro a la presidenta del Brasil, el regalo que le ha hecho ha sido nada menos que un gran cuadro con la imagen de Hugo Chávez. Pero la imagen en vida, no el pajarito. No, debe ser, por si no sería otra cosa. Muy bien, pero sobre todo ha habido muchas críticas a esta gira, no solamente por lo que le ha significado de manera económica según la oposición, sino que ha sido como que darle, evitar mirar la situación que está viviendo Venezuela, que no era el momento de salir. Yo creo que ha salido en parte por la situación que vive Venezuela. Por un lado, por la situación política. Yo, por ejemplo, creo que la reacción destemplada de Maduro frente a las declaraciones tan mesuradas del canciller Roncagliolo son producto no de que Maduro haya perdido la cordura, son producto del hecho de que Maduro no quiere una injerencia de ningún tipo de países extranjeros en general, de otros países, pero países de la región en particular. Claro, que nadie. No, claro, entonces una forma de evitar que alguien secundara la iniciativa peruana era criticarla en un tono tan acre, ¿no? Pero la otra, y ha ido a buscar apoyos en Uruguay, Argentina y Brasil para evitar iniciativas a nivel de UNASUR sobre el tema político en Venezuela. Lo otro es que ha ido en busca de, importaciones de alimentos a cambio de petróleo venezolano. Entonces son 3 países exportadores de alimentos a los que ha visitado. Y además en el caso específico de Brasil, aparentemente, no sé si también en el caso de Argentina, ha buscado que haya inversión de, capitales de esos países en la producción de alimentos en la propia Venezuela para que en el futuro Venezuela pueda autoabastecerse. Si eso va a llegar a ocurrir no lo sé, pero en todo caso esa era la idea. Muy bien, y ahora nos vamos al Ecuador. El presidente Rafael Correa ahora acusa al embajador de Estados Unidos de interferir en la política interna de su país. Los problemas entre embajadores y presidentes en nuestra región no tienen cuándo acabar. Esta vez el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó al embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Nam, de entrometerse en políticas internas, considerando grosero que el embajador Nam participara de un acto organizado por el gremio de periodistas opositores a su gobierno. Sin embargo, negó que por el momento decide expulsarlo. Nos habla de libertad, de derechos humanos. Aquí no hay pena de muerte. ¿Con qué solvencia moral nos habla de estas cosas este señor? Que no nos venga a hablar de libertad. Ubíquese, señor embajador. Y no sea malcriadito.
que aquí va a encontrar dignidad y soberanía. Todo esto se suscitó cuando Adam Nam participó el 3 de mayo de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Expresión en Ecuador. Tras las declaraciones del mandatario ecuatoriano, el embajador Nam le respondió mediante un comunicado diciéndole: el gobierno de Estados Unidos continuará manteniendo su posición en defensa de la libertad de expresión como un derecho humano universal. El respeto y la tolerancia son los cimientos de las sociedades libres. En tanto, la UNP, Unión Nacional de Periodistas, se pronunció después de que Correa dejó entrever que dicha asociación era financiada por el gobierno norteamericano, manifestando que el presidente debería presentar las pruebas de la supuesta subvención, porque de lo contrario sería considerado como injuria. A pesar de las polémicas declaraciones de Rafael Correa, la UNP declaró que se mantendrá en vigilia para preservar la libertad de prensa en el país. Muy bien, parece que no ha estado de muy buen humor el presidente Correa en los últimos días, ¿no? Sí. Bueno, en honor a la verdad, si un embajador ecuatoriano hiciera en Estados Unidos algo equivalente, y no me refiero específicamente al tema de libertad de expresión, pero participara de un acto donde en un muro el propio embajador ecuatoriano, digamos, escribe una consigna que no es controversial, pero otras personas escriben consignas que sí son sumamente controversiales, o dibujan periodistas besándole los zapatos al presidente del país, Estados Unidos también hubiera protestado. Dicho esto, el punto, sin embargo, sigue siendo que hay una tendencia a la sobrereacción, tanto en el caso de Venezuela como en el caso del Ecuador. O sea, por ejemplo, esta cuestión de ellos sí pueden criticar a actores en otros países o incluso a otros gobiernos, pero cualquier comentario sobre su situación interna está amparada por el derecho a la soberanía de los estados, ¿no? Hay un doble rasero para medir, pero repito, en honor a la verdad, si el embajador de Ecuador en Washington participara de un evento donde opositores al gobierno norteamericano hicieran por escrito críticas radicales a ese gobierno, sería mal visto también en ese escenario. Muy bien, vámonos a Pakistán. 2 personas han muerto tras saltar de un edificio en llamas. Más de 30 personas se salvaron del incendio al subir a la terraza, donde fueron rescatadas con helicópteros. Veamos. Saltaron al vacío en un intento desesperado por salvar sus vidas. Esta vez Pakistán ha sido el escenario de un voraz incendio en el que al menos 2 personas han fallecido tras arrojarse del edificio envuelto en llamas en donde trabajaban. Al mediodía la inmensa humareda daba cuenta del siniestro. Las llamas se expandían a lo largo de los pisos superiores, consumiendo las estructuras del inmueble. Desde la calle, horrorizados espectadores miraban como un hombre que estaba al interior se aproxima a una de las ventanas y se lanza. Segundos después, otro hombre hace lo mismo. No obstante, las imágenes se prestan a suspicacias, pues en ambos casos se puede ver que una mano pareciera empujarlos. Algunos trabajadores optaron por huir subiendo al último piso del inmueble, los cuales lograron ser rescatados por los helicópteros que llegaron hasta el lugar y que también socorrieron a los heridos. Cuando los bomberos lograron apagar el fuego, confirmaron que 2 personas más murieron asfixiadas al interior del recinto. Cabe mencionar que en Pakistán, los incendios en edificios públicos son un suceso bastante habitual, debido al mal estado de las instalaciones y la escasez de medidas antiincendio en ese país. Muy bien, ahora nos vamos a Bangladesh. 7 muertos ha dejado un incendio en otro taller textil, nada menos, mientras que la cifra de fallecidos de la tragedia ocurrida la semana pasada ya superó las 900 personas. 2 semanas después de la mayor tragedia de la industria textil, Bangladesh vuelve a captar la atención del mundo. Nuevamente en Dhaka, 8 personas han muerto en un incendio que arrasó con toda una fábrica de ropa, propiedad de un conocido grupo textil. Entre los fallecidos figura el dueño del inmueble y un policía. Cuando el edificio se incendió, los bomberos vinieron y controlaron el fuego. Luego los vi sacando cadáveres de los trabajadores y el cuerpo del propietario de la fábrica. Aunque se desconoce el origen del fuego, según la policía, este incendio pudo haber sido una verdadera tragedia. Afortunadamente se produjo en horas de la madrugada, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían ido. Paradójicamente, esto ocurre un día después que el gobierno de Bangladesh
ordenar el cierre de 18 fábricas por pésimas medidas de seguridad, a fin de evitar un derrumbe de tal magnitud, y que según las últimas cifras ya hay 900 muertos y cada día se recuperan más cadáveres. Muy bien, terrible. Bien, ahora nos vamos a China. El hígado de un cerdo fue trasplantado a un mono. El éxito de esta cirugía podría ser la solución a la grave escasez de órganos humanos para las cirugías de trasplantes. Un grupo de médicos chinos han logrado una nueva hazaña. Acaban de trasplantar el hígado de un cerdo transgénico a un mono macaco, una especie nativa de Japón. Según los especialistas, el animal se encuentra en condición estable y pronto podrá ser dado de alta si su cuerpo reacciona al órgano positivamente. Ha pasado casi un día desde la cirugía. Los órganos del macaco están funcionando bien. Su circulación sanguínea es buena. El macaco se encuentra en condición estable. La cirugía resultó exitosa. El xenotrasplante o trasplante entre dos especies se llevó a cabo el pasado martes y duró más de 10 horas. El receptor del órgano, un macaco tibetano, tiene características fisiológicas, bioquímicas, inmunológicas y anatómicas que son bastante similares, según los médicos, al de los seres humanos. Una ocasión que permitió ver las reacciones posibles en trasplantes futuros a los hombres. A través de esta cirugía queríamos ver cómo reducir la reacción de rechazo y finalmente hacer del trasplante un éxito. La mayoría de animales que son sometidos a este tipo de trasplantes por lo general han vivido muy corto tiempo, por lo que el éxito de esta cirugía podría dar una solución a la grave escasez de donadores de órganos humanos y por ende salvar la vida de miles de personas que esperan en los hospitales. Muy bien, muchos estaban preguntando por el tema de los trasplantes. Ya se está utilizando la piel del cerdo para pacientes con quemaduras, ¿no? En nuestro país y también en diversas partes del mundo. ¿Cómo ves eso? Sí, en diversas ocasiones he oído amigas decir que los hombres son unos cerdos. Bueno, al margen de si eso o no es cierto, el cerdo es el animal que más se parece al ser humano, su carne, el más compatible en cuanto a la posibilidad de trasplante de órganos de animales a personas. Y claro, como a su vez este tipo particular de mono es uno de los monos que más se parece orgánicamente a los seres humanos, biológicamente a los seres humanos, se prueba primero con ellos los trasplantes de cerdos que además son transgénicos. Varios de estos cerdos suelen tener, genes de otras especies, humanas entre ellas, y en algunos casos incluso son clonados, o sea, no se reproducen naturalmente. Y el problema es que hasta ahora, según leía, la mayoría de animales que reciben este tipo de trasplantes no sobreviven por mucho tiempo. O sea, todavía estamos lejos de que estos trasplantes se puedan realizar a seres humanos. Claro, pero es que es parte pues de la experimentación. Igual sucedió con la oveja Dolly, que también la clonación y duró poquísimo. Muy bien, y seguimos con...